Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Yo soy Gerardo Monsalvo y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la prevención del suicidio. Está con nosotros el psicólogo Alejandro Ballesteros. No le cambie, quédese, comenzamos. Estamos iniciando esta nueva emisión de Voz Es. Se los decíamos en el intro de este programa, estamos platicando sobre la prevención del suicidio. Para eso está con nosotros el psicólogo Alejandro Ballesteros, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en Voz Es. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenido de nuevo. Gracias por la invitación. Oye, pues siempre te agradecemos que estés pues aquí con nosotros en este proyecto de Voz Es, que es importante para todos nosotros como medio público en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hablamos en esta ocasión de un tema que requiere toda la atención, que a veces no le damos la importancia. Es un tema que es el suicidio, la prevención del suicidio, ¿no? Vamos a empezar platicando sobre algunas características de las personas que están como en esta etapa planeando, que están como que acariciando la idea del suicidio. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes y por qué acarician esta idea del suicidio? Bueno, para empezar tendríamos que clarificar cuál es el concepto de suicidio, ¿no? Y el suicidio está conceptualizado como el acto de quitarse la vida. Parece pleonasmo, pero es quitarse la vida uno mismo. Claro. ¿De acuerdo? En cuanto al suicidio, pues este es un fenómeno que de repente pareciera desapercibido o pareciera que es algo que no pasa. Sin embargo, actualmente estamos dándonos cuenta que los índices de la incidencia van a la alza, ¿no? Claro. Regularmente también se piensa que, bueno, el suicidio es únicamente un fenómeno que se presenta en personas deprimidas, ¿no? O personas con problemas de alcoholismo, de algún tipo de drogadicción. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta que es un fenómeno multicausal, claro, ¿no? Y que lo originan muchísimos factores, ¿no? No nada más depresión o drogadicción, alcoholismo, etcétera. Y entonces, en ese sentido, te comentaba que, bueno, qué tipo de persona es? Si dices que no es una persona, no necesariamente tiene que ser una persona deprimida, ¿o sí? Claro. Depresiva, a lo mejor una persona con alguna adicción, a lo mejor alguna persona con ira hacia la vida o hacia ciertas situaciones. ¿Qué los lleva a tomar estas decisiones? Mira, para poder entrar a esos puntos, ¿no? Primero hay que comentar que, bueno, como tal el suicidio es un fenómeno complejo, ¿no? Como ya lo decía, es un fenómeno multifactorial. En cuanto a estadísticas, por ejemplo, podemos darnos cuenta, uno, que se creía que la prevalencia era nada más en hombres mayores de 50 años. En la actualidad estamos viendo que el suicidio es un fenómeno que se presenta en los diferentes rangos de edad. Ahora, por ejemplo, empieza a ser presente en niños, claro, ¿sí? En adultos mayores, pero también los indicadores van creciendo de manera alarmante al momento de la adolescencia, ¿no? También dentro del suicidio como fenómeno existe una brecha un poco en cuanto al sexo y al género. Porque, por ejemplo, en los indicadores nos damos cuenta que de las personas que se suicidan, por ejemplo, por año, ¿sí? El 60% son hombres, ¿sí? Y en este caso, de este 60% que son hombres, también existe una tendencia a hacerlo de determinadas formas, ¿no? Claro. Mientras, por ejemplo, en el caso de los hombres, el acto es con, ahorcamiento, por ejemplo, o con un uso de arma de fuego. En el caso de las mujeres es a través de la ingesta, por ejemplo, de sustancias tóxicas como pesticidas, por ejemplo, o algún tipo de detergentes, ¿no? Hasta medicamentos, ¿no? Claro. Como antibióticos. A ver si no me equivoco, las estadísticas que hemos leído en los medios de comunicación impresos, digitales y todo, nos dicen que de hombres y mujeres, las mujeres son los que tienen mayores intentos de suicidio y los hombres menos, pero los hombres son los que lo consiguen más. Sí, así es. ¿Por qué es esto? Pues existen un montón de factores, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión del género sí tiene un peso importante. De repente, en el caso de las mujeres, pues son justamente estos intentos, ¿no? Y en el caso del hombre, pues son ya acciones efectuadas, ¿no? Ahí también, de repente, asociado al suicidio, va una cuestión también de connotación de qué es lo que la gente piensa de la gente que se suicida, ¿no? Claro. Entonces, de repente, el suicidio también está visto por la sociedad como un acto de cobardía, ¿no? En ese sentido, pues el hombre de alguna forma a nivel social está conceptualizado como un ser valiente, como un ser que debe ser determinado, que debe ser... Entonces, en este sentido, cuando se da el fenómeno del suicidio, pues sí, el hombre de alguna forma va a la segura, ¿no? Exactamente.
Y además, sobre todo, que lo que mencionaste con anterioridad, estas formas en las cuales se llevan a cabo el suicidio, pues bueno, en los hombres es más contundente y en las mujeres no tanto así. Se Exacto. podría decir que a lo mejor estoy incurriendo en una especie de tontería, pero se puede decir que lo que quieren las mujeres es llamar la atención. Todo Ajá, acto tendiente al suicidio, pues es para justamente eso. tendría que, tiene un poco, ¿no? Ajá, De eso, porque al final de cuentas es la sintomatología, ¿sí? De un padecimiento que el sujeto en ese momento está teniendo. ¿De claro. acuerdo? Aquí lo importante, por ejemplo, independientemente a lo que comentas es, si nosotros detectamos algunos de estos síntomas o algunas de estas características en las personas, es importante prestar atención. Prestar Ujú, atención y acompañar a un servicio vaya. especializado de ayuda, ¿no? Claro, es más complejo de lo que yo acabo de decir, Sí, ¿no? desde Sí, va luego. más allá de que hay sí, el simple querer llamar la atención. Porque además, para las personas que nos están sintonizando, y es importante como comenzar a visibilizar, a visualizar, a detectar estas señales, tanto en uno mismo como en los de nuestro entorno, ¿no? Desde luego. ¿Qué situaciones pueden llevar a alguien no a cometer el suicidio, sino a empezar a considerarlo? Mira, en cuanto al suicidio, es importante también conceptualizar cómo se entiende, ¿no? Ujú, Hay algunas teorías que nos dicen que el suicidio surge como una especie de respuesta a estímulos medioambientales que la persona no sabe cómo manejar, ¿no? ujú, Esto por una parte. Otra parte nos dice que el suicidio es el fenómeno que se da cuando tenemos de frente una persona con algún padecimiento psiquiátrico también claro. que no ha sido atendido de la mejor forma, ¿no? Ujú, En este caso, por ejemplo, personas que sufren de depresión y que están siendo medicadas, regularmente se piensa que con el medicamento la persona va a salir adelante, ¿no? Y sí, es así, va habiendo evolución, pero la evolución es lenta. Y justamente también algunas investigaciones hacen hincapié en que en estas primeras semanas en la cual el paciente empieza a tomar el medicamento, son en las que más frecuentemente se comete suicidio. Entonces, claro. es importante tener eso claro y, desde luego, si hay alguien con depresión que esté tomando antidepresivos, pues también darle un seguimiento, ¿no? Ahora, en una segunda parte, también esta idea que da explicación al fenómeno del suicidio nos dice que en muchas ocasiones la persona ya tiene una propensión a contraer, pues, por ejemplo, estados anímicos depresivos, Claro. ¿no? Y eso también es la que lo pudiera estar orillando, ¿no? Exactamente. Aunado esto, perdón, Sí, no, a no te las preocupes. cuestiones políticas, económicas, a todo lo que estamos viviendo a nivel social, también son de repente factores que Ujú. de alguna forma nos predisponen y también aceleran muchas veces este tipo de padecimiento, ¿no? Es finalmente complejo, ¿no? Sí, A lo mejor nosotros, yo con la pregunta te di, reduje mucho el sí. tema, así de, pues, ¿qué señales son las que nos deben de dar la alarma, ¿no? Vamos a detallar un poquito más en el siguiente corte. Tenemos que hacer una breve pausa. Estamos con el psicólogo Alejandro Ballesteros platicando sobre la prevención del suicidio. No se despegue, ya regresamos. ¿Sabías que cada año se suicida casi 1 millón de personas en el mundo? Ya estamos de regreso, esto es Voces, estamos platicando con el psicólogo Alejandro Ballesteros. El tema del día de hoy es la prevención del suicidio. Ya en el primer bloque más o menos nos explicaste en qué consiste el suicidio Sí. y bueno, algunas de las probables causas que nos llevan a acariciar la idea del suicidio, hasta incluso quienes llegan a cometerlo, quienes lo consiguen y quienes no, ¿no? Pero, por ejemplo, el asunto de el estado anímico de una persona que pasa por la vida y está como acariciando esta idea del suicidio, siempre nos preguntan o les preguntan a las personas, ¿cómo estás? Y siempre contestamos, estoy bien. Cuando realmente no, porque finalmente es como una Una regla. respuesta social, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando realmente no hay, porque finalmente tú como ves que tú me saludas y yo te digo, no, pues estoy mal. De repente la gente como que tiende a hacernos a un Ah, lado. gracias. Ay, no, Adiós. eres muy quejoso y Sí, cosas así, ¿no? exacto. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lidiar con esto? Porque además, dime si es cierto, tú que obviamente eres el experto, cuando la persona que está en depresión ya toma esta decisión, como que se tranquiliza, ¿no? Y está realmente bien hasta que ejecuta el suicidio.
En esta parte es claro que de repente cuando sí vamos en la calle y nos preguntan cómo estamos, pues respondemos siempre bien, ¿no? Ujú. Tiene que ver con una cuestión de una respuesta prácticamente automática y es social, ¿no? Claro. Pero también detrás de esa respuesta hay un montón de cosas que se han construido, que se han construido alrededor de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente se nos ha enseñado a no mostrar o no decir, no exteriorizar lo que sentimos realmente, Ujú. ¿no? Entonces sabemos muchas personas que de repente nos sentimos mal, pero con este afán de no martirizar a los demás, no angustiarlos, pues pero estoy bien, ¿no? En esta parte también, algunas personas que tienen estos cuadros de repente como depresivos, ¿no? Sufren una especie de aplanamiento emocional. Es decir, son personas que parecen tranquilas, parecen serenas, pero en realidad son personas que ni se excitan, por así decirlo, ni tampoco o sea, no se alteran, vaya, todo el Exactamente. tiempo parecieran que están en un estado plano, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y tú los ves muy tranquilos, muy serenos, ¿no? Pero pues realmente no sabes tú cuál es el infierno que traen Exactamente. dentro, ¿no? Ahora, Exactamente. en ese sentido de que la persona una vez que tiene la idea suicida se tranquiliza, pues bueno, yo no sé si se tranquilice realmente, ¿no? Aquí lo que pasa es que la persona que está pensando en el suicidio, todo el tiempo está pensando en cómo va a ser que va a resolver esta parte, ¿no? Cómo lo va a hacer, de qué forma, ¿no? Y detrás, por ejemplo, del acto cometido, pues hay ya muchos pensamientos Ujú. previos de, o sea, ¿qué pasa después, no? En Exacto. el sentido de mucha gente trae un pensamiento como de escapatoria, ¿no? Y de repente nada más estar pensando en el acto suicida en sí y de pensar cometerlo, también de repente imaginan que pues, puede ser la puerta de salida, ¿no? A Claro. todo lo que están viviendo. Porque aquí el tema, bueno, reiterando el tema, es prevención del suicidio. Claro, Todos hemos tenido, todos hemos estado en esta situación y hemos tenido gente cercana que ha estado en esa situación. ¿Qué hacer? Porque como lo comenté hace rato, si tú llegas y dices, ay, ¿cómo estás? Y te contestan, estoy mal, pues así como que pintas tu raya y te vas y, ay, es un quejoso, es una ujú, quejosa. Pero, ¿qué tan conveniente es hacer esto? ¿Qué tanto tenemos la obligación de estar como insistiendo, oye, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Porque de repente la persona que está en la depresión, pues de repente no tiene ni ganas de ver nada, ni claro. saber de nadie. ¿Qué podemos hacer? Porque es un problema complicado. Y en esta parte también uno de los pensamientos que tiene es no te voy a involucrar en el sentido de que te quiero librar de esto, ¿no? Que Ujú. estoy pasando yo. Entonces aquí un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que la persona que tiene ideas suicidas de alguna forma todo el tiempo está mandando mensajes, ¿no? Ujú. Entonces justamente si la persona se atreve y te dice pues estoy mal, pues la idea es escucharlo, ¿no? Exacto. O prestar atención. Yo no sé, por ejemplo, en la audiencia si de repente hay quien todos los días vea lo que escriben los hijos, ¿no? O lo que hace la pareja, o lo que dicen los familiares, ¿no? Los abuelos, de repente, o los niños, ¿sí? Hay que prestar atención. Hay que tomarnos un tiempo justo para preguntarnos cómo estás, pero también para observar qué es lo que hacemos, Claro. ¿no? Sí, porque muchas veces sin hablar, con la conducta se dicen muchas cosas, Desde pero, luego. pero ¿cómo? O sea, yo me pregunto, ¿qué son estas señales que mandan las personas que están con estos pensamientos suicidas? ¿Qué dicen? ¿Cómo actúan? Ok, pueden en algún momento ser unas personas extremadamente retraídas, ¿no? Ajá, Pueden ser personas también que presenten esta especie como de aplanamiento emocional, ajá, ¿sí? Pueden de repente también manifestar como un sentimiento de no escapatoria, ¿no? Son personas que de repente se sienten encerradas. claro. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Cuando a lo mejor platicando con alguien acerca de un problema, te empieza a decir, no, pues yo no le veo salida, ¿no? Ah, O ok. sabes que amanecí muy mal, amanecí muy triste. O a lo mejor que no te lo diga, pero que tú veas que no se puede levantar de la cama. Que tú veas que sale a la calle y no observa a las demás personas, ¿no? O que de repente lo veas caminando en la escuela, en la casa o en la calle y sea una persona que sí a lo mejor está viendo a los demás, pero tú te das cuenta que no conecta con los Ujú, demás. Y no conecta precisamente porque está pensando, ¿no? En claro. todo lo que trae Que también dentro. se podría decir que tiene desgano, las actividades que le llamaban la atención ya no le llaman la atención. Desde luego, porque de alguna forma son personas para las cuales la desesperanza es un cotidiano y pierden el interés en todo, ¿eh? En las cosas, en las personas, en las relaciones Claro. también sociales. Y si hay señales que dentro de lo que se publica en redes sociales, como Facebook, Twitter. Desde luego. Al final de cuentas, no perdamos de vista que las redes sociales también son una extensión de repente de cómo el Ujú. sujeto se relaciona con los demás. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, pues si tú revisas las publicaciones, Ajá. ¿no? Te puedes dar cuenta de que ya existían ciertos como avisos, ¿no?
de las Exacto. personas, ¿no? Y esa es una parte importante. Como que mandan avisos y se estila mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Sí. Pones la canción tal o escribes algo ahí como medio melancólico o algo como premonitorio, Claro. puntos suspensivos y bueno, todo esto, ¿no? Sí, evidentemente, digo, haciendo ya, bueno, algunas investigaciones en las cuales se hicieron autopsias psicológicas Exacto. de estas personas, pues sí, o sea, no nada más tiene que ver con una canción Sí, o con los claro. puntitos, sino con toda una huella que a lo mejor está allá detrás de, porque justamente otra de las teorías que explica el suicidio nos dice que el suicidio no nada más es el acto cometido, sino es todo aquello que estuvo previo al acto cometido, es decir, ver al suicidio como todo un proceso, ¿no? Claro. Desde que se gesta la idea hasta que se consuma, ¿no? ¿Se puede decir que es un duelo? ¿El suicidio? Bueno, el suicidio en ocasiones está ocasionado por ejemplo, un duelo mal elaborado, Claro. ¿no? Todas las situaciones que de alguna forma desgasten a la persona o le causen estrés son factores que predisponen al suicidio, ¿no? Claro. Híjole, es un tema complicado, es un tema que nos da mucho de qué platicar. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Estamos platicando con el psicólogo Alejandro Ballesteros sobre la prevención del suicidio. No se despeguen. Si tienen algunas preguntas, recuerden que pueden escribirlas a través de las redes sociales y también a través del correo electrónico voz-es@hotmail.com. Regresamos. ¿Sabías que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las edades de 15 y 29 años? Ya estamos de regreso, esto es Voces. El tema del día de hoy, pues la prevención del suicidio con el psicólogo Alejandro Ballesteros, pues es un tema muy amplio, es un tema que por supuesto requiere pues toda nuestra atención, que requiere que estemos con los ojos pues alerta, porque no sabemos quiénes de nuestros seres queridos puede estar. Si a lo mejor nosotros estamos también en una situación, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué nos tenemos que atrever? Porque a veces estamos en la depresión, ya hablando desde el punto de vista de en primera persona, y pues sí sentimos que queremos ayuda, sí sentimos que no queremos saber de los amigos, a pesar de que los amigos están cuando nos vemos, y Claro. obviamente los amigos van a llegar un momento en el que dicen ya, pues yo ya di de lo que pude dar, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde nos podemos acercar? ¿Qué tipo de ayuda tenemos que pedir y cómo pedirla? Claro. En esta parte es importante el hecho de, primero, trabajar o sensibilizarnos acerca de este fenómeno, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, se piensa de repente que la gente deprimida pues es porque no le echa ganas, ¿no? Y tu mejor consejo es, pues échale ganas, Ánimo. ¿no? Ánimo. Eso no resuelve nada, Pues no. porque tú no sabes lo que está pasando en la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí recomendaría el poder sensibilizarnos acerca del tema, ¿no? Padres, madres, tutores, familiares, amigos, maestros, por ejemplo, médicos, que son quienes realmente tratan con personas todo el tiempo para poder identificar a esta población en riesgo, ¿no? Claro. Existen de alguna forma ciertos factores que predisponen a que se presente el suicidio, ¿no? Hay que estar, por ejemplo, siempre atentos de qué es lo que hacen las personas, ¿no? De repente, cuál es el contacto social también que tienen estas personas, Claro. ¿no? Prestar atención, no sé, digo, regularmente yo sé que la cotidianidad a veces nos absorbe, ¿no? Pero pues no sabemos ni los horarios de las personas, ni las amistades de las personas, ¿no? Entonces son cosas que no hay que perder de vista. Claro. Y una vez que nosotros hayamos identificado, ¿no?, alguna persona con alguno de estos rasgos que la predispongan a este tipo de fenómeno, pues desde luego no nada más decirle, ¿no?, sino claro. brindarle el apoyo, o sea, acompañarlo. Y desde luego aquí la recomendación siempre es que de antemano vayan a su médico, a su centro de salud, uno, para que puedan descartar también una cuestión en la cual pues, pudieran necesitar a lo mejor de algún tipo de antidepresivo, ¿no? Claro. Y pudieran también brindarles el apoyo psicológico necesario. Entonces simplemente pueden acercarse al médico familiar, Desde luego. ¿no? Y entonces externarles, a lo mejor el médico familiar ya los deriva con un psicólogo. Así es. Y pues, ¿qué otras instancias fuera de los servicios como el IMSS y servicios de salud existen aquí en Morelos para este tipo de situaciones? Bueno, existen diferentes centros de apoyo, ¿no? Existen también de repente líneas telefónicas en las cuales el sujeto que está en una especie como de crisis le pueden dar también contención psicológica, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que de alguna forma acuda o se acerque a ayuda profesional, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora, también,
pues nos dicen que nos vacunemos contra la influenza, ¿no? Que estemos de repente comiendo bien, ¿no? O que vayamos al médico, bla, bla, bla. Pero actualmente también las enfermedades, bueno, los padecimientos psicológicos están tomando una importancia trascendental. Claro. Porque un número considerable de la población actualmente presenta también trastornos psicológicos que de alguna forma disminuyen la calidad de vida del sujeto, ¿no? Así es. Tiene mucho que ver también con o sea, no, es mi pregunta, tendría que ver también con a lo mejor el estilo de vida que llevamos, cómo interpretar las cosas, cómo no tomarnos las cosas tan a pecho. Existen, por ejemplo, para todos los sectores de la población, ¿no? En Sí. este caso tenemos el centros de integración juvenil, Así es. ¿no? En donde también atienden específicamente pues a adolescentes, ¿no? Adolescentes, pero vuelvo yo a repetir, ¿no? Si bien los indicadores nos dicen que el alza, ¿no? En este indicador va en la población adolescente, ¿sí? No dejemos de ver también que, por ejemplo, es un fenómeno que actualmente se empieza a hacer presente en niños y también en ancianos, ¿no? Hace 2, 3 semanas, a nivel nacional salió una nota en la cual un niño, mientras discutían los papás, el chavito les dijo, si no dejan de discutir, me tiro por el tercer piso. Los papás no atendieron, siguieron discutiendo, el niño se tiró, ¿no? Regularmente, por ejemplo, en la infancia, toda esta cuestión afectiva o toda esta cuestión depresiva, la depresión infantil, Exacto. puede ser malinterpretada. Porque entonces pueden a lo mejor diagnosticar al niño con hiperactividad, por ejemplo, o lo pueden también diagnosticar con o bueno, pueden ver también en él conductas agresivas. Exacto. Y no necesariamente es una cuestión de agresión, sino más bien va vinculada a la depresión infantil, ¿no? Claro. En el caso de los adultos mayores, pues también sabemos que es una población que actualmente pues está viviendo sola prácticamente, ¿no? Y en esta sociedad en la cual se nos dice que pues ya una vez llegados los 60 años ya no hay más que hacer, pues también de alguna forma va implícita una carga emocional de pues ya de no suficiencia, ¿no? Exactamente. Y también esto conlleva a que este tipo de ideas suicidas pues también se generen, ¿no? Todo este tipo de problemáticas que existen también con los adultos mayores, que el Claro. abuso, el abandono, Desde luego. la violencia se prestan. Y entonces, de acuerdo a lo que nos acabas de decir, pues las tendencias suicidas no tienen edad, No, ¿no? Ni tampoco género, ni sexo. ni ocupación. Entonces, ¿cuáles serían como las recomendaciones para las personas que nos sintonizan? Pues hablando tanto en primera como en tercera persona, si yo estoy en esta situación, ¿qué tengo que hacer? O si veo que alguien está en esta situación, ¿qué tan cercano tengo que ser? Porque de repente a lo mejor también quieren su propio espacio, pero ¿qué debemos de hacer? Porque pues es aquí como el círculo vicioso de yo depresivo, yo estoy acariciando esta idea del suicidio, no quiero que nadie se me acerque, quiero estar en mi mundo. Claro. Y a lo mejor si yo estoy viendo a alguien así, pues ya le hice invitaciones, ya quise estar con esta persona, ya quise platicar y no se deja, ¿qué hacemos? La idea es acompañarlo, ¿no? O sea, la idea es acompañarlo, la idea es poder también hacerle sentir que no está solo y desde luego también, vuelvo a repetir, o sea, canalizarlo a una dependencia con especialistas que lo pueda atender. Que afortunadamente hay muchos. Sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de alguna persona que tú veas que también, ¿no? Si a lo mejor ya viste que los horarios están raros, ¿no? Si ya viste a lo mejor que desde hace 3 meses no tiene contacto con tantas personas, ¿no? Que de repente pareciera que la persona empieza a despedirse, ¿no? O agradece cosas, ¿no? Por adelantado, pues también serían de repente alarmitas a las cuales nosotros tendríamos que estar susceptibles para poder tratar de platicar con una persona y ver si algo está fallando y pues atenderle, ¿no? Es un tema, híjole, muy complicado, muy complejo, que pues es posible que a lo mejor podamos tratarlo en otra ocasión aquí mismo en Voces. Por lo pronto, pues te agradecemos muchísimo tu disposición siempre para platicar con nosotros de estos temas aquí en Voces. Psicólogo Alejandro Ballesteros, el tema del día de hoy fue la prevención del suicidio. Esperemos que lo hayan disfrutado, esperemos que hayan tomado nota de todo lo que platicamos aquí el día de hoy. Y bueno, ya lo saben, pónganse en contacto con sus seres queridos. Tiene que haber muchísima comunicación si es que tenemos a alguien cercano que vemos que está en esta situación o atrevernos a pedir ayuda. No tiene nada de malo pedir ayuda en absoluto a los demás. Así Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, buen día. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta emisión de Voces, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.